En esta sesión lo que vamos a hacer vamos a ver la parte de arreglos. Déjenme ponerlo aquí. ¿Qué son al final los arreglos? Aquí quería combinarlo un poco con lo que es arreglos y apuntadores en C. En C++ para ser precisos. Es lo mismo en C, pero nosotros lo estamos orientando completamente a C++. Realmente los arreglos es uno de los temas un poco más complicados de entender, pero su funcionalidad es siempre la misma: almacenar una colección de datos del mismo tipo. Este es uno de los temas tal vez más complicados también porque en los tres lenguajes de programación cambia la sintaxis. La idea sigue siendo la misma. Como les dije, no importa el lenguaje que ustedes utilicen, siempre lo que va a importar al final va a ser que entiendan cómo es que funciona, eh, qué es lo que está pasando detrás de lo que están haciendo. Si ustedes entienden eso, no habrá pues mayor problema. Como les dije, los arreglos no son otra cosa más que colecciones de datos. Del mismo tipo en el caso de C++ y Java, se restringen a eso lamentablemente. Vamos a ver que hay otros tipos de colecciones, sobre todo en Java, que son muy útiles. Pero los más básicos son arreglos. ¿Cómo es que funciona un arreglo? Pues ustedes supongan que tienen una colección así de imágenes en este caso. Supongan que estas son imágenes, fotografías que ustedes recolectaron o algo así. Y ustedes están ubicados en un punto A. Y por ejemplo quieren transportarlas a un punto B. La forma más incómoda de hacerlo, o hacerla de forma lineal como trabaja un programa, es llevar una por una las imágenes. Tomo una imagen y la llevo al punto B. Me regreso al punto A, tomo la segunda imagen, la llevo al punto B y luego me regreso y tomo una tercera imagen. Esto lo tendría que estar haciendo por cada fotografía que yo tenga, por cada imagen que tenga. Transportarlas de un lado a otro. Pero pues afortunadamente alguien un día dijo, ¿por qué no inventar un baúl o un portafolio? Voy a intentar dibujar un baúl, pero no creo que me salga. Imaginen que esto es un baúl. Una pequeña caja. Y yo almaceno todas las imágenes aquí, las 5 imágenes que tenía. Estas 5 imágenes las deposito aquí dentro del baúl, lo cierro, y si aquí está el punto A al punto B, lo que muevo realmente es un baúl. Yo muevo el pequeño baúl que pues va a estar cerrado. Esto parece más una hogaza de pan, pero bueno. Yo transporto el baúl de A a B y me simplifica las cosas. ¿Por qué? Porque cuando yo llegue a B saco las imágenes de aquí del baúl y ya las habré recibido todas en un solo viaje. Entonces esa es la idea de los arreglos. En lugar de estar tratando de un dato por un dato, mejor yo trabajo con todos a una sola vez. Esto nos es muy útil cuando almacenamos nombres o cuando hacemos listas. Por ejemplo, cuando recabamos un muestreo en un laboratorio, pues mejor hacemos una tabla con todos nuestros datos, como lo hacen en Excel. Esto es prácticamente la forma de programación de hacer eso, de hacer tablas entre comillas, pero de datos. Ya estrictamente hablando, cómo es que funcionan los arreglos. Un arreglo, por ejemplo, va a ser una colección que yo tenga así de elementos A1, y como son ordenados los voy a denotar como vectores.
o listas AN pueden ser de cualquier tipo en este caso. En el caso que nosotros tengamos, por ejemplo, pueden ser de tipo... en lugar de poner un conjunto, voy a poner los tipos de variable que tenemos. Tenemos variables enteras, tenemos variables dobles, tenemos los famosos strings, que espero que ya los puedan manipular. Tenemos los caracteres, tenemos los booleanos. En double también tenemos float y todas esas. Habrá otros tipos de datos más avanzados que también vamos a tener y los podemos hacer así. Aquí en lugar de pertenecer mejor le pongo que son un subconjunto de estos tipos de datos. O sea, todos estos son del mismo tipo, no pueden ser mezclas. No pueden ser unos enteros, unos dobles. En el caso de Octave eso sí lo podemos combinar. Pero en el caso de C++ y Java no. Todos los datos tienen que pertenecer al mismo tipo. Lo voy a escribir aquí. Mejor así. Un arreglo. Es una colección de datos ordenada. En el caso de C++ y Java, todos los datos deben ser del mismo tipo. Digo, en un momento lo vamos a ver. En cuanto a práctica, déjenme subrayar esta parte que está aquí, porque esto es lo importante para el caso de Java y C++. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿O cuál es la... con los arreglos? Pues como les dije, son almacenamientos de datos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo A1 hasta AN. Yo les comento una colección de datos. Así no es como se declaran en C. Ahorita lo vamos a ver cómo se declaran. Todos son enteros en este caso. O sea, estos son de variable tipo int. Yo tengo estos datos. Ustedes saben que si yo tengo una variable A declarada, ahora sí, aquí sí lo pongo como una variable A. O bueno, mejor lo pongo. Yo tengo un elemento A, un entero. Aquí sí, solo un elemento, solo una variable A. Esta se almacena en memoria, por ejemplo, en el caso de los enteros, ocupan 32 bits. ¿Qué quiero decir con esto? Que ocupan 4 bytes. Recordemos, un byte es igual a 8 bits. Donde los bits, pues recuerden que es la unidad mínima de información. Mínima de información. Un bit, recuerden, solo puede tomar valores de 0 o 1. Entonces 8 de esos me hacen un byte. Un entero se almacena en 4 bytes. Entonces, lo que va a pasar con el arreglo ahora, como es una colección de datos, les va a reservar memoria a cada uno de los ANs. De manera que a A1 le van a corresponder 4 bytes. A A2 le van a corresponder los siguientes 4 bytes. Y así lo escribo tal cual porque son los siguientes 4 bytes. Después de donde está almacenado A1. A3 lo mismo. De hecho, los siguientes 4 bytes a A1. A3 van a ser los siguientes 4 bytes a A2. Y así nos vamos hasta AN.
De manera que en lugar del espacio que ocupa en memoria nuestro arreglo, pues va a ser 4 multiplicado por n. 4n va a ser el espacio que va a ocupar un arreglo de enteros. Ya dependerá del tipo de variable, la cantidad de almacenamiento que ocupe. Esto se los explico porque hay que entender la teoría de cómo funcionan los arreglos, porque vamos a ver lo que son los punteros, que es la ventaja de C++, el poder manipular estas direcciones de memoria, cosa que en Java y en Octave no podemos hacer. Entonces, un arreglo al final no es más que en lugar de estar declarando cada una de las variables A1, A2, A3 y AN, si todas están relacionadas, ¿por qué no mejor las pongo en una colección y las manipulo directamente así? Como un total. En lugar de escribir int A1, int A2, int A3, int así sucesivamente hasta n, pues mejor los declaro de esta manera. Ahora, aquí vamos a ver cómo declarar cada uno de los valores manualmente. A veces eso no es óptimo. Eso no es lo óptimo y de hecho en general es raro que se haga así cuando se tienen arreglos de 1000 valores, pues nadie va a estar metiendo 1000 valores. Lo que se hace es llenar, por lo regular, es que estos arreglos se llenan automáticamente. Pero por cuestiones de didáctica, pues nosotros los vamos a llenar de forma manual para ver cómo se declaran los arreglos. Entonces hasta aquí no hay complicación teórica en lo que es un arreglo, solo es una colección de datos. Nada más. Y en cuanto a su uso de memoria, realmente es muy óptimo porque almaceno la primera variable de mi arreglo y luego lo siguiente espacio se lo asigna al siguiente valor y así sucesivamente. Podríamos decir que las variables usuales que utilizamos son arreglos de dimensión 1. ¿Por qué? La dimensión de un arreglo es justamente el tamaño, la cantidad de datos que almacena. Déjenme ponerlo aquí. La dimensión de un arreglo, o mejor dicho, mejor lo voy a poner como longitud porque en Octave se prefiere mejor utilizar la palabra longitud y de hecho también en los otros lenguajes. Mejor sí, lo pongo como la longitud de un arreglo es la cantidad de datos que almacena. Por ejemplo, el arreglo que tenemos aquí de A1 hasta AN, su longitud es N. Ya, perdón, aquí me equivoqué. Su longitud es N. Y ahora, ¿cómo yo accedo a cada uno de sus datos? A cada uno de los datos del arreglo. Pues resulta que cada elemento de un arreglo tiene un índice numérico. Es un arreglo con índice numérico. En el caso de Java y C++, el índice comienza desde 0. En el caso de Octave, el índice comienza desde 1. Como pueden ver aquí, si se los mencioné hace rato, hace un momento, los arreglos aquí es donde más difieren la estructura de la declaración de código. O sea, en cuanto a código se refiere, es donde más difieren los tres. La de Java y C++ se parece un poco, realmente solo cambia un índice. La idea es que eso pasa porque C++ como tal es un lenguaje, aunque se le agregó el paradigma de orientado a objetos, ya lo veremos en su momento a qué me refiero. Al ser una base de C, su idea es ser un lenguaje estructurado, basado prácticamente en funciones solamente, a pesar de que, como les comento, ya se pueden hacer clases en C++. En Java, por otro lado, es un lenguaje completamente orientado a objetos, esa es su idea. Por eso las declaraciones son diferentes. Su declaración es del tipo orientado a objetos,
mientras que en C++ se entiende que es algo más orientado a estructuras. Por eso es en sí la más simple, entre comillas, porque la más fácil de las tres es la de Octave. La más acorde a matemáticas, por obvias razones, es la de Octave. Pero no difieren en su funcionamiento. Todos tienen la misma idea. Entonces, hasta aquí, bueno, ¿a qué voy con esto? Entonces, supongamos que yo me regreso otra vez al arreglo este que teníamos aquí. A1 hasta AN. De alguno de los tipos, no importa que sea entero, de dobles o de strings. Este que estaría aquí, si yo lo viera como un arreglo de C++, a A1 le correspondería el índices, índices 0, mientras que a A2 le correspondería el índice 1, de manera que a AN le va a corresponder el índice a n-1. C++ y Java, la manera en que podemos llamar a cada uno de estos valores es idéntica. Ahí no hay problema. En Octave difiere y se parece más a lo que hacemos en matemáticas. En matemáticas, por ejemplo, si yo pongo A2, si yo a este arreglo le llamo A2 lo que me va a devolver en Java y C++ va a ser justamente la variable 0, 1. En este caso me faltaría la A3 aquí, que le corresponde el índice 2, me devolvería A3. Mientras que en Octave sí me devolvería lo que es A2. Esta es una de las principales diferencias entre Java, C++ con Octave. Uno pensaría que los lenguajes interpretados o no compilados, como es el caso de Octave, siempre inicia su índice en 1. Pero no es así. Python es otro lenguaje que es interpretado, pero su conteo de índices también empieza desde 0. Entonces dependerá de cada lenguaje el momento en que se empieza a contar la posición en un arreglo. Y bueno, prácticamente eso es toda la teoría de lo que es un arreglo. Como pueden ver, no es mucha. Espero que no haya complicaciones. Y pues ahora sí vamos a ponerlo todo esto en práctica. Aquí ya tengo dos clases con las que voy a trabajar. Una en C++ y otra en Java. Como quiero ver también otro concepto muy importante en C++, que son los apuntadores, pues voy a comenzar aquí. Pero me interesa comenzar con los arreglos. ¿Cómo declaro yo un arreglo en C++? Miren, supongamos que yo quiero hacer un arreglo de dobles. Los dobles, recuerden que son el punto de aquellos que tienen punto decimal. Por ejemplo, 5 en doble sería 5.0. En este tipo de datos podemos almacenar, por ejemplo, 4.2, 3.1, algún valor aproximado a pi, el clásico 3.14, 16 y cosas así. Si yo quisiera declarar una variable A1, por ejemplo, que valiera 1.0, A2 que valiera 1.1, A3 que valiera 1.3, y con esas tres variables me quedaría. Yo las tendría que declarar de esta manera. Me voy a regresar aquí a las notas, porque ahora voy a separar un poco la estructura en C++. Estructura en C++. La estructura de un arreglo en C++ es simple. Por ejemplo, en nuestro caso va a ir el tipo de variable, seguido del identificador de la variable. Y aquí, bueno, aquí no es de la variable, sino será de identificador del arreglo.
Y aquí la diferencia, aquí en lugar de tipo de variable es tipo de arreglo. Y aquí la diferencia con respecto a una variable normal es que aquí tendremos que poner cuántas variables va a almacenar nuestro arreglo. Por ejemplo, vamos a poner, en nuestro caso estamos almacenando 3 variables. Bueno, aquí lo pongamos n. Y esto que quieren aquí, vamos a ponerle número de datos. Cantidad de datos mejor. Cantidad de datos. Esta es la forma simple en que vamos a declarar. Déjenme aquí poner la estructura en C++ porque hay una estructura de arreglos. Hay un tipo de dato en C++ que se conocen como estructuras, entonces para no confundir con eso, mejor lo dejamos así, estructuras de arreglos en C++, hay que especificar. Entonces tenemos tipo de arreglo, identificador del arreglo y la cantidad de datos. Esa es la estructura básica de un arreglo. Double A, por ejemplo, en este caso quiero que tenga 3 datos, A1, A2 y A3. En este momento, cuando yo la declaro así, lo que yo hice es ya reservarle el espacio en memoria. Recordemos que una variable se almacenaba, si se almacenaba en un cuadrito que está compuesto de 4 bytes, por ejemplo, ahora mi arreglo, esto era una variable, y ahora un arreglo A, lo que va a hacer es reservar, en mi caso que tengo 3 cuadritos de estos, para almacenar 3 variables. Va a almacenar 3 cuadros de la memoria, 3 espacios de la memoria acorde al tamaño de la variable. Les mencionaba que en el caso de enteros utiliza siempre cada variable 4 bytes. 4 bytes, lo que hacen 32 bits. Eso quiere decir que en mi caso, que como yo tengo que A es un arreglo de dobles, este es un arreglo de dobles, los dobles no ocupan 4 bytes, ocupan 8 bytes. Bytes, no bits. Bytes. Por lo que cada uno de estos me va a ocupar 8 bytes, a diferencia de los enteros. Pero lo que yo ya hice con esta sintaxis es reservarle esos espacios de memoria. Ahorita por default su valor es 0.0, si yo no los modifico. Ahora, ¿cómo modifico los valores? La forma más incómoda o simple de llenar un arreglo es poniendo el identificador del arreglo, en este caso va a ser la letra A, seguido de unos corchetes, y dentro de los corchetes ahora vamos a indicar la posición del arreglo. Entonces A0, por ejemplo, que sea igual a 1.0, A1 será igual a 1.1 y A2 será igual a 1.3 en este caso. Bueno, era 1.2 para que siguiera la línea. Aquí también le pongo 1.2 para que siga la misma línea. Y así es la forma en que llenamos un arreglo. Lo de arriba lo que me hace es inicializar el arreglo. Y las siguientes partes lo que me hacen es asignar el valor x, en este caso va a ser 1, bueno, lo pongo así, 1.x, a la posición 0 del arreglo A. Inicializamos un arreglo con nombre A y así sucesivamente. Aquí va a ser asignar el valor del... Déjenme copiarlo y pegarlo. Control V.
a la posición 1, a la posición 2 y así sucesivamente. Aquí en este caso mi arreglo solo mantiene 3 datos, entonces solo hay C posición 0, 1, 2. La cantidad de datos, perdón, la última posición siempre va a ser la cantidad de datos que tengamos menos 1. En este caso mi cantidad de datos es 3, mi última posición del arreglo va a ser n, va a ser 2, perdón. Y por ejemplo, vamos a hacer una impresión, valor de A2 en este caso. Lo voy a poner como el arreglo porque no quiero poner el A2 que tengo arriba. Así. Y ahora yo quiero que me imprima el A2. De hecho, miren, vean qué pasa si yo le pongo el A3. Yo aquí estoy. Ajá. G++. Arreglos.cpp-o. Vamos a llamarle al archivo de salida ARG para simplificar. Miren. Miren aquí. De hecho cometí otro error. Que respecto a este. Ahora sí. Lo ejecuto. Y vean, me da un valor que yo ni al caso he registrado. Lo que pasa es que C++ está limitado hasta la posición donde yo esté trabajando. Incluso dependerá del compilador si acepta o no que nos vayamos fuera del límite del arreglo. Por ejemplo, mi última posición del arreglo A es 2. Porque mi arreglo tiene longitud 3. Pero yo aquí le estoy pidiendo un elemento en la posición 3. Dicho elemento no tiene un valor. De hecho, lo que me está mostrando es el valor que hay almacenado en esa dirección de memoria, que no tiene nada que ver con lo que yo estoy haciendo. De hecho, mejor ni lo intento modificar porque podría ser incluso fuera de este programa. Es raro que pase, pero pues sí puede ocasionar conflictos. Entonces, siempre me tengo que limitar hasta el último valor que tenga. En Java esto sí se nota más porque no está permitido como tal, sí va a marcar error directamente. Y en C++ pues tenemos que tener más cuidado. Por eso a veces es la complejidad de trabajar en C++. Nos da un acceso total a la memoria que con la misma notación de arreglos puede obtener valores que ni siquiera están relacionados con lo que yo estoy haciendo. Entonces así es como funciona un arreglo. Esta es la primera forma de declarar un arreglo. Lo voy a poner así. Primera forma de declarar un arreglo. Déjenme comentarlo. Esto que está aquí, porque no quiero que me cause conflicto con lo siguiente que voy a hacer. La segunda forma de declarar un arreglo va a ser prácticamente idéntica, solo que lo vamos a inicializar luego. Double A3. Hasta aquí no cambia mi declaración del arreglo. Mi comienzo del arreglo es lo mismo. Pero supongamos que yo ya conozco los datos y no quiero estar llenando uno por uno. Yo lo que puedo hacer es poner entre llaves los valores. En este caso 1.0. Pongo una coma para indicar que me voy al siguiente valor. 1.2. De hecho es 1.1 y el siguiente es 1.2. De manera que ahora yo ya almacené mis 3 valores. Nuevamente no debemos de poner, por ejemplo, aquí un cuarto dato que sería 1.3 porque nuestro arreglo ya no puede almacenar más de 3 datos. Siempre tenemos que restringirnos al límite que nosotros queramos. Por otro lado, si yo pusiera así, en este caso 2 datos a un arreglo de 3, me indicaría que el tercero vale 0. Pero bueno,
Eso es, siempre hay que tratar de evitarlo. Siempre hay que tratar de asignarle valores adecuados a cada uno de los elementos de un arreglo. En este caso vamos a hacerlo así. Y con Java sí marca un error si no los declaro y los manipulo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Java es más cauteloso con esto de las inicializaciones o el asignarles valores a arreglos. Entonces aquí en C++ podemos ser un poco más simple si no quisiéramos llenar. Solo con la idea de que nosotros somos los responsables de que se maneje bien o no se maneje bien ese arreglo. Y Java sí es más cauteloso al momento de trabajar con datos de este tipo. Entonces si yo dejo así, lo de abajo, lo de la impresión, me va a volver a retornar el mismo valor. Lo guardo, lo compilo y lo ejecuto. Y miren, me devuelve otra vez a 1.2 sin necesidad de yo haber tenido que decirle explícitamente quién es A2. ¿Por qué? Porque entiende que este valor que está aquí, este es el de la posición 1, el de la posición 0, este es el de la posición 1 y este es el de la posición 2. Así es también como funciona un arreglo, como yo lo puedo declarar. Estas son las dos formas en que podemos trabajar con un arreglo. Ya vimos cómo obtengo los datos. Ahora supongamos que lo que queremos es obtener, o sea, si yo quisiera imprimir los tres valores de mi arreglo, yo lo que tendría que hacer es imprimir esta instrucción, escribir esta instrucción tres veces, una para que imprima el valor de A0, una para que imprima el valor de A1 y esta que imprime el valor de A2. ¿Cómo yo puedo hacer para no tener que escribir esa instrucción? La vez pasada vimos un pequeño, déjenme comentar esto porque no lo vamos a ocupar, vimos una pequeña sintaxis de código que lo que hace es simplificar instrucciones que tienen la misma similitud o acciones que se van a ejecutar varias veces. Vimos el ciclo while. Entonces vamos a hacer ahora lo que se conoce como un recorrido del arreglo con el ciclo while. Veremos que después que esto se simplifica con lo que se le conoce como el ciclo for, que es una abreviación del ciclo while y orientado a este tipo de cosas. Entonces, para comenzar voy a necesitar una variable int de tipo entero, porque la posición del arreglo, esta que está aquí, bueno, este es el tamaño. La posición, esta que está aquí, A1, A2, A1 y A0, el 2 y 1 y 0, es un entero. En este caso vamos a ponerle int pose, que sea igual a 0 por default. Esa va a ser mi variable de corrimiento, mi variable que me va a recorrer todo. Y luego ya haré mientras mi posición sea estrictamente menor que en este caso el tamaño del arreglo, que es 3. Recuerden que aquí no quiero que posición valga 3. ¿Por qué? Porque la posición de un arreglo siempre es uno menor que el tamaño del arreglo. Entonces aquí quiero que posición tome los valores de 0, 1 y 2. Y ya 3 no me interesa que haga nada. Espero que eso se haya entendido. Y lo que voy a hacer es incrementar pose en 1 una vez que yo termine de hacer lo que quiera con el arreglo. Entonces aquí vamos a poner cout. Aquí vamos a ponerle a. Aquí voy a cerrar las comillas para hacer esto de que está aquí. En este caso voy a imprimir pose va a ser igual a mi variable a en la posición que me indique la variable pose. Y aquí me faltaron dos. Así. O sea que aquí lo que le estoy diciendo es imprime el valor que tenga el arreglo a en la posición pose. Y ya con eso habré recorrido mi arreglo. Lo ejecutamos y miren, ya me imprimió 1.1, 1.1, 1.2. Esto que está aquí se los muestro nada más para que entiendan cómo se recorre un arreglo. Con el ciclo for se va a poder recorrer.
Ahora, nuevamente tienen que tener cuidado de dónde están incrementando la posición. Porque, por ejemplo, si yo lo incremento en un inicio, en el inicio de mi ciclo while, yo lo guardo. Vean ahora qué va a pasar. Déjenme ver si guardé. Si guardé. Ya no me imprimen los valores. Empezó a imprimir de una variable 1.1, 1.2, que es la posición 1 y la posición 2. Y luego la posición A3 pasa lo mismo que pasaba acá. Me devuelve un valor que no está relacionado con mi programa. Por eso les digo que hay que tener mucho cuidado cómo recorremos los arreglos. Y en este caso, ¿dónde hacemos el incremento de nuestra posición? La idea es, déjenme ponerlo aquí también como un comentario. Esto lo pongo solamente como incorrecto. ¿Ya vieron por qué? Porque incrementa primero la posición y luego toma el valor. Esto le ponemos aquí correcto. Porque primero queremos hacer uso de la posición y después incrementar. Habrá veces que sí querramos hacer esto que dice incorrecto, pero tenemos que tener mucho cuidado con nuestra sentencia de detención del while, nuestra cláusula. Entonces, esta es la forma en que recorremos un arreglo. Como les dije, a veces hay formas de llenar un arreglo porque pues ya en la industrialmente se trabaja con arreglos de 1000 por 1000. Por ejemplo, arreglos de 1000 entradas. Y 1000 por 1000 quiere decir matrices de 1000 por 1000. Y estarlas llenando una por una no es tan simple. Ahora, esto que está aquí, toda esta sentencia de código, la voy a copiar. Como les dije, en el caso de Java, cambia la estructura de los arreglos. Es en esencia lo mismo, pero cambia. Miren, si yo trato de hacer esto que tengo aquí, tal cual aquí, déjenme cambiar los comandos a los que deberían de ser para Java. System.out.println. Aquí es A más. Aquí es concatenación. Aquí ya no necesito este interlineado. Es un error. Cierro paréntesis. Y así. En esencia aquí uno pensaría que ya tengo lo mismo. De C++ a Java, si yo lo pongo tal cual el código, miren lo que va a pasar. Java, déjenme ver cómo se llamaba. ARG Java. Java ARG Java.java. Miren, me marca un error donde está el 3 en mi declaración del arreglo. ¿A qué se debe? Pues que la diferencia entre un arreglo en Java y un arreglo en C++ es justo esta. Esto que está aquí me declara un arreglo de tamaño 3, pero ahora el tamaño lo tengo que indicar donde está el tipo de la variable en lugar del identificador. Es la diferencia entre Java y C++. Compilo. Déjenme ver. Sí, perdonen. Error mío. Otra cosa en la que se diferencia con Java con C++, que en Java, si yo lo declaro con las llaves y declaro los valores desde un inicio, Java no me pide que ponga el tamaño del arreglo aquí. No me lo pide. De hecho, no lo hace. Java automáticamente detecta que este arreglo es de tamaño 3. Donde sí voy a necesitar indicar el tamaño, ahorita lo vamos a ver, es en la primera forma de declarar un arreglo que tengo aquí arriba. Que esta que está aquí es para C++, que ya no me va a servir tampoco en Java. Y entonces ahora sí vean. Yo no indiqué que mi arreglo contiene 3 datos. Lo dejo así. Lo compilo. Y ya no me marca error. Y ejecuto Java. ARG Java. Y ya me imprime mis valores. Igual. El recorrido es con el mismo ciclo while. Ahí no hay diferencia. La posición del arreglo se hace de la misma manera. Entre corchetes. La declaración del arreglo
cuando se tienen explícitamente los valores de las variables, se declara entre llaves, pero la diferencia es que los corchetes van en el tipo de variable y no se indica el tamaño. Esta es la primera forma de declarar mi arreglo. Bueno, mi segunda forma en este caso. Vamos a ver la primera. Esta que está aquí es la que teníamos para C++. Veamos si sirve en Java. Guardo. Déjenme poner un clear para que volvamos hasta arriba. Compilo. Y me marca error inmediatamente. ¿Por qué? Porque un arreglo que voy a inicializar o un arreglo nuevo en el cual no conozco los datos sino que los voy a llenar después, se declara de esta manera. Double, el tipo del arreglo, corchetes sin especificar el tamaño del arreglo, el identificador y luego igual. Y aquí viene una cláusula que vamos a ocupar mucho en orientado a objetos. Ahorita no es necesario que la entiendan, pero vamos a leerla contextualmente. Va a ser igual a un nuevo arreglo de tipo doble de tamaño 3. Aquí es donde va el tamaño cuando lo declaramos, de esta forma. Aquí sí hay que especificar el tamaño. Cuando no queremos llenar los datos, el tamaño se indica hasta que le digamos asígname a un nuevo arreglo de tipo doble tamaño 3. Así se lee contextualmente. Esto lo guardo, lo compilo, ya no marca errores, lo ejecuto y me devuelve los valores que quiero. Esta es otra diferencia con respecto a C++. Como les digo, aquí realmente la esencia es lo mismo. Incluso vean, el uso del manejo de los arreglos, de sus valores, es igual. Igual lo recorrí con un ciclo while, pero la declaración es donde cambia. Y ya ni hablemos de Octave. Bueno, sí vamos a hablar de Octave, evidentemente. Aquí estoy escribiendo. Perdonen, aquí es Octave. En Octave resulta que la declaración... miren, se acaba de actualizar. En Octave resulta que la declaración de arreglos también es diferente. La de Java aquí ya la vimos. Ya vimos que varía con respecto a C++. Y en Octave, recuerdan que esto es un identificador. Aquí yo no declaro ningún tipo. Por ejemplo, A va a ser igual a 2.0. Octave lo detecta en automático. Pero los arreglos, por ejemplo, se hacen de esta manera. A igual. En lugar de usar llaves, como aquí en Java y C++, aquí en este usé llaves. Aquí se usan corchetes directamente. Ponemos corchetes y dentro de los corchetes podemos separar mis datos. 1, 2, 3. Y miren, ya me declara un arreglo con los datos 1, 2 y 3. No tuve que utilizar nada de new, double. Aquí, por ejemplo, no tuve que utilizar nada de esto. Double A, el tamaño del arreglo. Aquí yo no necesito especificarlo. Si yo quisiera un arreglo, llamémosle vacío entre comillas, en Octave no se puede como tal. O sea, esta instrucción que tenemos aquí, en donde yo no he llenado mi arreglo aún, y aquí en Java, por ejemplo, donde yo no he llenado mi arreglo aún, donde mi arreglo, entre comillas, queda vacío, y digo entre comillas porque sus valores valen 0, dependiendo del tipo de arreglo. Si es un string vacío. Dependiendo de eso, aquí en Octave no se puede como tal. Siempre hay que iniciarlo. Una forma de hacerlo, por ejemplo, es A igual a ceros. Y aquí le tengo que indicar el tamaño, por ejemplo, 2, 1. Aquí se complica, de hecho aquí era al revés, por ejemplo, aquí era 1, 2. Lo que pasa es que en Octave los arreglos como tal son matrices. Matrices de esas que trabajamos comúnmente en matemáticas. Como les digo, esto está orientado completamente a matemáticas. Entonces los arreglos se ven como matrices. Lo que le estoy indicando aquí en la última línea
es que mi arreglo A va a ser llenado con ceros, va a tener una sola fila y dos columnas. Una fila y dos columnas. O sea, esto se trabaja más como tablas, por así decirlo, si es que aún no han visto arreglos, se trabaja como tablas. Perdón, si es que no han visto matrices, se trabaja tal cual como tablas, filas y columnas. Esa es la diferencia con respecto a los otros dos lenguajes. Voy a poner ejemplos después de cómo se hace esto manualmente cuando cobra principal relevancia cuando trabajamos con matrices cuadradas o matrices en general de tamaño m por n. También se puede hacer eso en C++ y en Java, que se les conoce como arreglos bidimensionales, que no es otra cosa más que un arreglo de arreglos. Pero ahorita, antes de meterme a eso, quiero que les quede clara la sintaxis de un arreglo. Regreso, por ejemplo, a mi arreglo 1, 2, 3 en Octave. Así era mi arreglo. Ahora, la otra cosa en que difiere con Java y C++ es cómo yo obtengo el valor en la posición 2. Por ejemplo, en la posición 2, aquí sí los arreglos comienzan así, desde 1. Y la posición, en lugar de ir entre corchetes, va entre paréntesis. Esto, como les digo, es lo más parecido a lo que hacemos en matemáticas. Así es la notación que usamos en matemáticas usualmente. En lugar de corchetes utilizamos paréntesis. La única diferencia es que sí, cuando declaramos un arreglo nuevo, pues usamos aquí en Octave corchetes en lugar de paréntesis. Como lo hacemos en matemáticas, es una ligera diferencia. Pero en su manipulación se hace de esta manera. Igual con un ciclo while lo podemos llenar tal cual como se hace con C++ y Java. Lo único que hay que entender es que la posición ahora comienza desde 1 en lugar desde 0 y que se declara entre paréntesis. Quiero entrar más a detalle en lo que es la programación en Octave cuando haga un ejemplo de cómo hacer el triángulo de Pascal en Octave, en C++ y en Java. Va a ser mi ejemplo, pero quiero que veamos primero el ciclo for. Lo que quiero ahorita es que practiquen las estructuras de un arreglo. Traten de hacer arreglos de diferentes tipos, uno de caracteres, uno de strings, uno de enteros, con estas dos estructuras, y entiendan cómo se manipulan con esta instrucción. Eso es lo que me interesa ahorita. Lo siguiente, no voy a tardar tanto, va a ser ver lo que es el ciclo for, que es una simplificación de esto que tenemos aquí. Para recorrerlo, lo vamos a ver ahora sí en Java y en C++. Igual me voy a concentrar más que nada en Java, solo por comodidad, pero ya vieron cómo se declara un arreglo en C++. Antes de eso, quiero ver otra cosa, un paréntesis aquí, entre que solo pasa en C++, que es lo que les pone aquí. Los apuntadores en C++. Esos apuntadores lo que van a hacer es permitirme, en lugar de trabajar con los datos, permitirme trabajar con las direcciones de cada uno de estos cuadros donde se almacenan mis variables. Es una gran ventaja en C++ que se utiliza mucho en optimización de programas. Lamentablemente en Java y en Octave pues no lo podemos hacer y se desperdicia memoria al momento de copiar arreglos. A veces es más práctico, mejor trabajar sobre un mismo arreglo en lugar de estarlo copiando, luego devolviéndolo y volviendo a copiar ese resultado en nuestro arreglo original. Eso que se suena enredo es porque lo es, pero lamentablemente así hay que hacerlo en Java y en Octave. En C++ no, en C++ podemos mejor mandar las direcciones de la memoria y trabajar con ellas y modificar directamente esos valores. Esto conlleva un riesgo. Ya vimos, por ejemplo, aquí cuando estábamos trabajando en nuestra terminal, ya vimos, bueno, ya no me dio más scroll, pero ya vimos que podemos, si no trabajamos adecuadamente con la dirección de memoria, podemos obtener valores que no están relacionados con nuestro programa y que pueden alterar otras funcionalidades de nuestro sistema o de otros programas. Entonces ese es el detalle que hay que tener cuidado con los apuntadores, porque nos da un control absoluto de la memoria. Así que ese va a ser una clase aparte. Quería verla aquí, pero creo que se merece mejor una clase completa aparte. Es un tema específico de C++. Puede ser un poco complicado al inicio,
pero ya cuando se entiende cómo es que se manipulan, pues ya resultan muy útiles en cuanto a optimización se refiere. Así que por el momento lo dejo hasta aquí, hasta esto de arreglos. Y bueno, ya la siguiente clase veremos apuntadores. Y la siguiente de eso veremos lo que es el ciclo for. Y ahora sí, ya que tengamos el ciclo for, les pondré un ejemplo de arreglos más adecuado, que es dos formas de hacer el triángulo de Pascal. Una utilizando arreglos, que justamente es la más fácil. Vamos a ver arreglos bidimensionales ahí, pero no es la más óptima. Y con el ciclo for les voy a enseñar a hacer la forma más óptima. Así que espero que no hay, si tienen dudas ya saben que me las pueden preguntar. Espero que ya puedan compilar tanto Java como en C++ y que no tengan problemas con Octave. Que al menos puedan ejecutar sus programas. Y pues cualquier duda ya saben que pueden preguntar.